pero queríamos empezar el programa con una noticia que venimos compartiendo con ustedes hace tiempo, tiene que ver con Israel y tiene que ver con lo que venimos compartiendo desde el primer programa de 26 Global, algo que para mí es algo que lamentablemente se viene profundizando no solamente en la región, sino a nivel mundial, y tiene que ver con el debilitamiento de las democracias, ¿no? Y cuando ocurrió el ataque al Congreso en los Estados Unidos, bueno, no estaba en el canal 26, pero lo compartía en redes sociales, decía, si sucedió lo que sucedió en Estados Unidos, que se autoarroga ser el faro de la democracia a nivel mundial, y a través del poder de Hollywood y el poder de la comunicación que Estados Unidos tiene sobre sí mismo, hay una visión de la gran democracia estadounidense, digo, la democracia más grande en todo caso será la India, pero bueno, los valores, la división de poderes, ¿no? Esa visión y ese faro que hace Estados Unidos de su propio sistema democrático. Si ocurre en Estados Unidos, o ocurrió en Estados Unidos, lo decía en ese momento, un ataque al Congreso y se busca que no sea ratificado el presidente que había ganado la elección, digo, a partir de ahí pueden darse más situaciones incluso en diferentes partes del mundo. Ya veíamos en el mundo que estaba pasando una situación donde la democracia, y de hecho hay una encuesta de una encuestadora argentina, pero que habla de la democracia latinoamericana a nivel regional, donde la democracia está perdiendo cada vez más el favor de la gente, ¿no? Y este nuevo fenómeno donde las democracias empiezan a ser masticadas desde adentro, no solamente lo vemos en la región, con situaciones claras como Venezuela, Nicaragua, para nombrar, digamos, las más agudas, pero en otros países también lo vemos a nivel mundial y lo hemos visto y lo estamos viendo ahora en Israel, donde hay dos visiones diferentes de qué país quieren o qué país se puede dar en Israel hacia futuro. De acuerdo a una encuesta, más del 70% no está a favor de la votación que hoy se dio en el Parlamento de Israel, donde empiezan a limitar el poder de la justicia en el país, ¿no? Por eso estas protestas, elegimos algunas imágenes simplemente para compartir porque hubo muchas situaciones de desborde. Les cuento que en este momento los médicos en todo Israel han llamado a una huelga a nivel nacional. Otro de los principales sindicatos muy importantes de Israel están llamando a una huelga a nivel nacional. Y lo que empieza a modificarse, que el primer ministro Netanyahu venía diciendo, bueno, lo vamos a hacer, es el principio de la razonabilidad. La Corte Suprema tenía hasta ahora el poder de intervenir en decisiones de los gobiernos en Israel diciendo, bueno, tal medida no es razonable, entonces la frenamos. Por ejemplo, hubo una situación muy polémica en Israel cuando un hombre que estaba integrando o iba a estar parte del gobierno del actual primer ministro Netanyahu, la Corte Suprema dictaminó que como tenía causas penales, no era razonable que pudiera ejercer ese poder. Bueno, a partir de ahí, más polémica entre el primer ministro y su gobierno hacia la Corte Suprema. Hoy lo que se votó es que el gobierno puede frenar medidas de la Corte Suprema. Otra de las ideas a votarse en la Knesset, el Parlamento israelí, es la elección de jueces. O, por ejemplo, ver si la Corte Suprema puede dictaminar cuando física y mentalmente un primer ministro en funciones puede ser inhabilitado. Bueno, todo esto ha generado muchísima preocupación en Israel y en los aliados de Israel, en los distintos políticos. Por supuesto, el gobierno lo que dice es, y ahora lo vamos a escuchar al primer ministro Benjamín Netanyahu, que dicho sea de paso, ya está bien de salud, lo van a ver muy bien, pero fue operado del corazón, ¿no? Estuvo el fin de semana hospitalizado, salió de esa hospitalización para ir al Congreso a dar batalla a ese cambio en la visión de la justicia tan importante, y habló en estas últimas horas. Pero les decía, hay una visión muy negativa por parte de, por ejemplo, Estados Unidos hacia lo que está haciendo Israel. Y entre las tantas cosas que dijo lo siguiente, fue el presidente Joe Biden que pidió y dijo esto:
para que perduren los cambios importantes en una democracia deben tener un consenso lo más amplio posible. Joe Biden, Casa Blanca, es exactamente lo mismo. Y también hubo una palabra, lo tildaron de totalmente inconveniente, ¿no? Lo que había dictaminado el Parlamento, que hoy tiene mayoría el primer ministro con esta alianza de extrema derecha y ultrarreligiosos. Y ahora lo vamos a escuchar un poquito más adelante a Netanyahu cuando el primer ministro dice, bueno, nosotros estamos representando al pueblo. Bueno, es interesante porque es verdad, el Parlamento y el primer ministro ha formado un gobierno con legisladores que votó el pueblo israelí, pero me parece que es para debate interesante en las democracias cuando se dan situaciones donde el país está tan golpeado, con tanta incertidumbre, si no se merece la democracia que sea aún más participativa. Y en todo caso, que la gente pudiera decidir si un cambio tan radical en el futuro de Israel no merecería un plebiscito. Pero bueno, es para debate. Hubo voces en contra de lo que están pasando los israelíes por estas horas y uno de ellos fue un expresidente. אחיותיי ואחיי, לא באתי הנה כדי להסית נגד מישהו, אלא באתי להשתתף עם עמנו, עם אזרחינו, עם תושבינו, על מנת להינצל מרגע רע שלא היה כמותו בתולדות המדינה. אנא ממכם, היום הרת עולם, ותפקידנו לראות האם נוכל ב-24 שעות הקרובות להציל את המדינה הנפלאה שלנו, שאני זכיתי לראות את דגל ישראל עולה לראש התורן כאשר ירושלים הייתה נצורה. Bueno, finalmente, en este primer paso de lo que muchos en Israel consideran es una amenaza contra la democracia misma de Israel, se votó, les decía, este freno a la Corte Suprema. Veremos qué es lo que dice más adelante la Corte Suprema, pero es importante escuchar al primer ministro Netanyahu, quien está liderando este cambio en la justicia de su país. היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. כבר בימים הקרובים הקואליציה תפנה לאופוזיציה במטרה לקיים שיח בינינו. אנחנו מוכנים לדון על הכל ומיד, ולעשות את זה בסבב השיחות בפגרה, ולהגיע להסכם כולל על הכל, ואם צריך, אנחנו נוסיף עוד זמן, עד סוף נובמבר. זה די ויותר זמן להגיע להסכם על הכל. ויש לנו הסכמות. כולנו מסכימים שאנחנו, ישראל, חייבת להישאר דמוקרטיה חזקה, שהיא תמשיך לשמור על זכויות הפרט לכולם, שהיא לא תהפוך למדינת הלכה, שבית המשפט ימשיך להיות עצמאי, ושאף צד לא ישתלט עליו. אני מבקש להדגיש את זה שוב. אסור שאף צד ישתלט על בית המשפט. זה פשוט לא יקרה במשמרת שלנו.